En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y la autoridad judía fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también le diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Saludos allá en casita, en el lugar donde se encuentra, de parte de este equipo de evangelizadores, Semillitas de El Torito, de mi querida y apreciada y adorada, hermosa Rosita. Hola, querido hermano, un saludo a todos ustedes con amor, con cariño, desde Venezuela para todos los lugares del mundo entero. Así es, José Toro. Para hoy la iglesia celebra la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe. Sí. Mexicano. Saludo a todos los mexicanos hoy en su patrona, la Virgen de Guadalupe. Muy bien, amados hermanos, compartiremos hoy San Mateo capítulo, estamos en el capítulo 21 versículos 23 al 27. La autoridad, maravilloso, ¿no? Autoridad, cómo el Señor viene a darnos esta hermosa enseñanza. ¿A qué autoridad se está dirigiendo el Señor? Pues eso vamos a escuchar. Las autoridades de la iglesia, sí, autoridades, pero que resulta ser que autoridades dentro de la iglesia que van dando la enseñanza, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay quienes tienen la autoridad dentro de la iglesia, pero no quieren dar a conocer, aceptar el Evangelio. Grave. Estos que van a narrar hoy las Sagradas Escrituras vienen a manifestar que dentro de la iglesia existen personajes de la jerarquía, laicos también comprometidos con la autoridad, pero que no están dando testimonio de la palabra de Dios y se niegan a ello, ¿sí? ¿Por qué? Se niegan porque preferiblemente cuidar, vamos a decirlo de esa manera, de qué dirán los hombres antes que obedecerle a Dios. Y no está mal, así no debe ser. ¿Por qué? Porque el Señor viene a también con una pregunta a responderle a ellos, a los que tienen la autoridad, que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, a los que la dan a conocer. Oye, está bien, yo les voy a decir con qué autoridad hago y lo hago con autoridad, pero ustedes me responden primero esto. Y los puso a temblar, no fueron capaces de responder y mintieron. Ese es el peligro más grande, mentir dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía. Mentir es pecado, porque eso viene del demonio, padre de toda la mentira. Vamos a escuchar entonces y a analizar la enseñanza del día de hoy. Dale, Rosa. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué hacía? Enseñar. Entonces el mensaje es para los que se trabajan por el reino de los cielos, por los que trabajan para llevar y anunciar la buena noticia, para ustedes y para nosotros. Es el mensaje dentro de la iglesia. El mensaje va dentro de la iglesia. Mayormente para los que tienen autoridad. Algunos se han quedado con la autoridad y se les ha olvidado el mensaje de predicar el evangelio. Para ello estaba en el templo y estaba enseñando. Esa es la misión. Enseñar, dejar una enseñanza sin mentir, proclamando la buena noticia. Y más en este tiempo, cambiar una conversión. Proclamar el evangelio para que haya una conversión en quienes la escuchan. Vamos a seguir, Rosa.
Cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron... ¿Escucharon? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes son los del templo? Los sumos sacerdotes y ¿quiénes más? Y las autoridades judías. Autoridades, lo maximito. Que se les ha olvidado cuál es la misión. Sí. ¿Por qué? Porque claro, tienen autoridad. ¿Quién sabe más que ellos? Nadie. Incluso ellos ni reconocían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían autoridad ellos. ¿Quién podría tener más autoridad de ellos? Nadie. Para ellos, nadie. Ni siquiera el mismo Cristo. Entonces el Señor viene a hacerles también la pregunta. Ellos le hacen la pregunta, pero el Señor les responde con una pregunta. Y si le responden con la verdad, pues Él les dice la verdad. Les responde. Pero fueron mentirosos. No aceptaron. ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra de Dios. No creían en los profetas. Y en ese entonces, Juan. No creían en Juan. En el anuncio de Juan. Una voz clama en el desierto. Enderecen sus caminos. Cambien de vida. Una sincera conversión. Hoy sucede dentro de la iglesia eso. Que nosotros no queremos obedecer el mandato de Dios. Estamos dentro de la iglesia, decimos tener autoridad, pero mi autoridad. Pero la autoridad de Dios. Obedecer el mandato de Dios. Oye, estás dentro de la iglesia. Sí, bendito sea Dios. ¿Qué hace? ¿Sumas o resta? ¿Obedece la palabra de Dios? ¿Enseña lo que está escrito? ¿O porque tiene autoridad quiere mandar en los demás y no hacer lo que dice la Sagrada Escritura? Cuidado, cuidado. Hoy viene la reflexión del Evangelio a eso. Para que no nos creamos, los más grandotes dentro de la iglesia. ¿Dónde queda la humildad? ¿Dónde queda la sencillez? ¿Dónde queda el imitar el ejemplo de Cristo? ¿Dónde? ¿Hay que predicar con autoridad? Sí. Pero basado en las Sagradas Escrituras, no lo que a mí como humano me venga a la mente, desobedeciendo, desconociendo a los profetas, desconociendo la palabra de Dios. Cuando nosotros no estudiamos las Sagradas Escrituras, pues vamos a predicar, a anunciar lo que a mí se me viene en mente. Y digo tener autoridad, pero no obedezco, estoy fuera de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y es un error. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, dice, no es correcto, no es justo que abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a los otros servicios. Nos dedicamos a las demás cosas, pero descuidamos lo más elemental, lo más importante, la palabra de Dios para dar a conocer. La palabra de Dios que es vida. La palabra de Dios que es efectiva, es eficaz. Y que es la verdad. Entonces el llamado es eso. ¿Para quién? Otra vez, Rosa. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando. Cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron... Para los máximos que están dentro del templo. Fueron a su encuentro para preguntarle, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Ellos no aceptaban los pasajes del Antiguo Testamento, que venía, que debe de venir el Hijo del Hombre y que iba a salvar. No lo aceptaban. Por eso decía, ¿con qué autoridad ustedes? Aquí los que tenemos autoridad somos nosotros. Tan humilde, ¿verdad? Tan sencillo, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Y Mateo 28, 18, pues ahí dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. A Jesús. Aquellos que creen que Jesús es un Dios chiquitico. No es un Dios chiquitico. Se le ha dado toda la autoridad. Busquen Mateo 18, 28, ahí en la casa, 28 y 18 para que se den cuenta. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos míos, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a hacer lo que yo les he mandado. Oye, ¿reconocen en Jesús la autoridad? No. ¿Por qué? Porque ellos se creían con mayor autoridad. Esto está sucediendo dentro de la iglesia. No solo de la iglesia, fuera de ella también. Muchos se creen con autoridad y no reconocen la palabra del Señor, que tiene poder de salvación. La autoridad de ellos tiene poder, pero poquitico, ahí terrenal, y eso se acaba. Pero la de Dios es de salvación. Y nosotros estamos invitados a creer, hermanos, a creer firme en ella, pero para poder creerle, nosotros debemos diariamente estudiar las Escrituras, diariamente, alimentarnos de la palabra de Dios. Dice el Señor, mi alimento es hacer tu voluntad. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? A través de las Sagradas Escrituras. Claro. Entonces estaba la jerarquía allí. Siga.
Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Y escuchen la pregunta, ¿no? Para que se den cuenta de qué manera reaccionan estos con autoridad. Los raspa, le decimos aquí, los raspa. Se uno por el pecho, los raspa de una vez. ¿Pero por qué? Porque no le creyeron al profeta. Y eso no está sucediendo a nosotros. No creemos en los profetas, no creemos en los apóstoles, en la palabra de Dios, y estamos raspados. Y al estar raspados, al buscar una excusa, mentimos. Y es un doble pecado. Desobedecer la palabra de Dios, no aceptar lo que está escrito y mentir, pues doble pecado. Ellos lo cometieron. El Señor nos dice: cuidado, cuidado. Debemos estar más preparados, más estudiados en las enseñanzas de los profetas, de los apóstoles, que nos dan a conocer al Cristo, al Salvador, que ha venido al mundo para salvar a los suyos, para que nadie se pierda, pero quiere que haya una conversión de vida, que crean en el Evangelio. Todo eso. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué no obedecemos? ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no enseñan? ¿Por qué no creen? Lo va a decir el texto. Porque no creen. Siga. Háblenme del bautismo que daba Juan. Del profeta, háblenme de ellos. Vamos a ver si ellos van a decir: pues sí, el profeta dijo esto, sabiendo lo que había dicho el profeta. Una voz clama en el desierto: enderezcan sus caminos, y lo hemos compartido en estos días. A ustedes hagan esto, ustedes hagan esto, ustedes hagan esto. ¿No recuerdan? Al que tenga 2 cobijas, pues que le dé una al que no tiene. El que tenga comida, pues que le dé al que tiene. Al que tienen autoridad, y habla con los militares, tienen autoridad, pues no abusen de los demás, confórmese con lo que gana. ¿Ellos lo aceptaron? No. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque ellos no cumplían con lo que les decía Juan. Otra vez, Rosa. Yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? ¿Lo sabían? Claro que sí. Ellos sabían que venían de Dios, por supuesto. ¿Pero obedecieron? No. Eso está sucediendo dentro de nuestra iglesia. Sabemos lo que viene de Dios, pero nos cuesta obedecerlo. Y el llamado en tiempo de Adviento es ese: obedecer con humildad, con sencillez la palabra de Dios. La palabra que se ha sembrado en cada uno de nosotros. Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Todavía tan duros, porque la soberbia, el orgullo de tener autoridad los llevan a eso. ¿Por qué no le obedecieron si venía de Dios? Vamos a ver qué pasó. Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo. Estaban entre sí. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Pues todos consideraron a Juan como un profeta. Todos, claro que sí, menos ellos. ¿Por qué? Porque tenían autoridad, porque era lo máximo, y no obedecieron. Uy, qué lección, ¿no? Qué llamado de reflexión para aquellos que están al frente de la iglesia. Y para los laicos, que somos cada uno de nosotros, que nos estamos comprometiendo al Evangelio. Entonces contestaron a Jesús. Escuchen, ¿qué contestaron? No lo sabemos. Con una mentira. ¿No sabían ellos de que era por Dios que venía el profeta? Claro que sí. ¿Pero qué? Mintieron. No lo sabemos. Prefieren mentira antes de decir la verdad. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Está prevaleciendo más la mentira. Cuidado, porque Juan 8:44, búsquenlo. Cuidado con aquellos que están cayendo en el error de mentir. Están obedeciendo no a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Juan 8:44. No están obedeciendo a Dios. ¿A quién están obedeciendo? Escuchemos. Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo
¿Por qué? Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Vamos a ver cuáles son los malos deseos del padre del diablo. Ha sido un homicida desde el principio, ¿Por qué ha sido asesino? Escuchemos. porque la verdad no está en él. ¿Escucharon? Están obedeciendo lo que hace su padre, Satanás. ¿Cuál? Que la verdad, ¿qué? Que la verdad no esté en ustedes. Es decir, diciendo mentiras. Y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Lo que dice es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Cuidado con eso. Porque no estaríamos obedeciendo a Dios. ¿Qué hicieron estos con autoridad y sumo sacerdote? Obedecerle a Satanás. ¿Sabían o no sabían? Repítalo, Rosa, el Evangelio, la pregunta. ¿Sabían o no sabían? Claro que sabían de Juan Bautista que era un profeta enviado por Dios. ¿Sabemos nosotros que las Escrituras se nos ha dejado para que alcancemos la salvación? Sí, la sabemos. ¿Por qué no la obedecemos? ¿Por qué no le creemos? Va a decir, ¿por qué no le creyeron? Nos cuesta. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿O vamos a seguir el juego de Satanás? Cuidado, ¿no? Esto lo compartimos nosotros con amor, con cariño, con respeto, pero para que tomen conciencia de lo que la palabra del Señor nos invita. Allá ustedes y la toman. Allá ustedes y la toman y la ponen en práctica. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? ¿Qué va a traer creer la palabra de Dios? No. Yo soy el que mando dentro de la iglesia. ¿Por encima mío? Nadie. No. Así no es. Así no es. Santiago 1:21. Léalo, el 21. Hay que recibir la palabra de Dios con sencillez. Hay que creerle la palabra de Dios porque ella tiene poder de salvación. ¿Sí? Pero si no la recibimos, no la aceptamos con sencillez. ¿Cuántos hermanos nuestros le cuestan aceptar la palabra de Dios? Porque dirán, bueno, yo ya estudié bastante, estudié la Biblia, ya no necesito la Biblia, ahora hay que hacer otras cosas. No. Mire, escuchen lo que dice Santiago 1:21. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. ¿Cómo hay que recibirla? Con sencillez. La palabra sembrada en ustedes. No hay que rechazarla, hay que recibirla con sencillez. La palabra sembrada en ustedes. Que tiene poder para salvarlos. Y si tiene poder para salvarnos, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué la rechazamos? Porque nos estamos apartando de la verdad. Terminamos con el Evangelio, Rosa. Porque nos estamos apartando de la verdad. Y en vez de buscar a Dios, nos estamos como acobijando a Satanás, padre de toda mentira. Estos mintieron, otra vez. Entonces contestaron a Jesús, no lo sabemos. Mintieron, ellos sabían. Mintieron. Y Jesús les replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y así, de esa manera, les respondió a aquellos que decían tenerse la autoridad. Hicieron una pregunta y eso era lo que ellos acostumbraban, a hacer preguntas, porque ellos aparentemente lo sabían todo, pero se encontraron con el que tiene más autoridad, con el que enseñaba en el templo con autoridad, dice la Sagrada Escritura. Por eso les animo a ustedes, no vayan a anunciar la palabra de Dios, sea con autoridad, sea con capítulos, con versículos, para que tenga oído, oiga el mensaje de Dios. El que no lo quiera recibir, pues ya sabe que tiene que un día rendir cuenta. Sí. ¿Por qué? Por no aceptar los profetas, por no aceptar los apóstoles, por no aceptar el mensaje divino de Dios. Les animamos cada día a ustedes a prepararnos en la escucha de la palabra. No dejemos por un instante, dice San Pablo, mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Animarle a que no abandone por un instante las Sagradas Escrituras. Viene un momento de diversión que el mundo toma para ellos divertirse. Nosotros los creyentes en la palabra de Dios debemos
degustarnos, debemos saborearnos, debemos alimentarnos, debemos gozarnos en la palabra de Dios. Que este día de la Virgen de Guadalupe, ella, madrecita nuestra, madrecita los mexicanos, saluda a todos los mexicanos, interceda al Padre por cada uno de nosotros, nos ayude, nos anime a estudiar las Sagradas Escrituras y no dejarla a un lado. Nos despedimos, Rosita. Que se suscriban a nuestro canal Semillita del Torito y que le den a la campanita y que le den un me gusta, un like. Y que no se olviden del proyecto de evangelización, compartir su video y igualmente el lema que nos ayuden a ayudar. Ayúdenos a ayudar. El Señor derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.